Yo les saludo, mi nombre es Yarixa Molina y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Y voy a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Tal vez muchas veces hemos leído esta palabra, a la cual yo le he titulado, con la ayuda del Espíritu Santo, una revelación vigente en la actualidad. Una revelación vigente en la actualidad. Y es que, en primer lugar, vemos un contexto que le abre las puertas a una mujer. Y no son cualquier puerta, son las puertas de la vida, las puertas de la esperanza, a una mujer que estaba prácticamente destituida de la sociedad, pero que Dios, en el inmenso amor de Jesús, le abrió las puertas. En primer lugar, miremos el versículo 3 hasta el 19. Vamos a ver el contexto de esta palabra. Desde el versículo 3 hasta el 19. Miremos el contexto para poder entender el por qué había cierta, degradación moral de esta samaritana. Dice la palabra del Señor que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús iba cansado del camino y se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, como el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua de vida? Mire qué tremendo lo que es el paradigma. Ya la mujer estaba viendo de dónde este hombre le estaba ofreciendo agua si ni siquiera tenía con qué sacarla. Entonces le dice: ¿de dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna.
La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás, para que yo no tenga que volver acá a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Este es el contexto que le abrió las puertas a esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer había sido, digamos, excluida de la sociedad porque había tenido cierta trayectoria que en esos tiempos no era aceptada. Jesús mismo le reveló la verdad. Este contexto a nosotros nos indica que desde la historia, desde el momento en la separación de los reinos, Samaria y Judea no tenían comunión entre sí. Por lo tanto, ni siquiera, dice la historia, que ni siquiera compartían los utensilios, los alimentos, nada. Tanto así que los judíos despreciaban a los samaritanos. Entonces ocurre esto y Jesús mismo, que pertenecía al pueblo judío, viene y entabla una conversación primero con una mujer, que en aquellos tiempos dicen las historias que los rabíes no podían tener conversaciones públicas con las mujeres. Imagínense, de paso, una mujer samaritana, permiso. De paso, una mujer samaritana. Pero no solamente eso, sino que Jesús se le revela a esta mujer. Jesús se le revela a esta mujer. Pasamos al punto 2. El primero es el contexto en el cual se encuentra esta conversación. Y el punto 2 nos habla de una necesidad que es imposible ocultar. La sed es una necesidad biológica que es imposible ocultar. Cuando alguien tiene sed, se puede hasta deshidratar. Se nos nota. Y esta mujer, en su necesidad, iba al pozo de Jacob a sacar el agua, como todas las personas. Pero allí se encontró al maestro. Ahora, nosotros podemos entender acá que Jesús estaba solo, ¿verdad? Porque dice la palabra que los discípulos se habían ido a comprar algo. Se habían ido. Y Jesús estaba solo, lo cual dio lugar a esta conversación, porque si los discípulos hubiesen estado, seguramente Jesús no hubiese tenido esta conversación con ella, pero estaba Jesús solo y allí vio a la mujer con la necesidad, pero le hace una promesa gloriosa, una promesa maravillosa. Jesús le dice, mira, tú vienes a sacar agua porque es indefectible que las personas saquen agua de acá. O sea, es inevitable, es ineludible. Tú vienes a sacar agua, pero yo tengo un agua que va a saciarte. Y ella siente curiosidad, porque quién sabe cuántas horas tenía que caminar, cuántos kilómetros para llegar allí a sacar agua. Sin embargo, Jesús le ofrece el agua de vida, le ofrece el agua de la salvación, el agua de la redención, un agua que va a saciar tanto su ser, su espíritu, que ya no va a tener necesidad de saciarse en personas, de saciarse con relaciones tal vez hasta ilícitas. Ya Jesús estaba prometiendo, más allá de llenar un vacío en el espíritu de esta mujer. Fíjense que si nos vamos al Antiguo Testamento, la necesidad de las personas tener un encuentro con el Señor o sentirse perdonados se puede comparar con la necesidad de esta mujer venir a sacar agua. Es repetitivo el hecho de ir a sacar agua, así como en el Antiguo Testamento eran repetitivos los sacrificios que el pueblo hacía para expiar sus pecados. Así también esta mujer
se hacía repetitivo el hecho de ir a tener que ir a buscar agua y tener que ir a buscar agua para saciar la sed. Y la sed se sacia por momentos. Ella hablaba de una sed física. Lo que nos habla acá Jesús es saciarnos del todo en el ámbito espiritual, en términos espirituales. Amén. Entonces allí en el versículo 20, vamos a leer el versículo 20, dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjense cómo la palabra del Señor nos lleva de una conversación cotidiana, una conversación normal, nos lleva a un tema pero tan profundo que tiene que ver con el espíritu del ser humano. Ya se había pasado acá en el versículo 15 cuando la mujer le había pedido de esa agua y Jesús le había prometido esa agua que es la palabra, que es la vida eterna en Él, porque en Cristo está la vida, amén. La palabra dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y en el versículo 20 ya estaban hablando de un tema sumamente profundo para lo simple que había comenzado esta conversación. Y es el tema de la adoración. Y si usted lo ve desde el punto de vista político, ya habían entrado en una profundidad de la conversación, porque ambos tenían conocimiento de que habían rivalidades, de que habían ciertas diferencias entre el pueblo de Samaria y el pueblo de los judíos, pero sin planearlo, miro yo, sin planificarlo, ya estaban en el versículo 20 hablando de un tema bastante profundo en lo espiritual. Y la mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte. ¿En cuál monte? En el monte Gerizim, que era el monte donde adoraban a sus dioses paganos el pueblo de Samaria. Ellos adoraban en el monte Gerizim y tenían establecido adorar allí. Y era solamente allí donde bajaba la bendición. Si nosotros buscamos en Deuteronomio 11, 29, vamos a verlo. Dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim. Allí ya a Moisés se le estaban dando instrucciones de bendecir desde este monte. Por eso es que en Josué 8:33 vemos como ya Moisés no estaba, sino que el que tuvo la responsabilidad de seguir guiando al pueblo hacia la tierra prometida fue Josué. En Josué 8:33 podemos ver cómo el pueblo es guiado hasta el monte Gerizim. Dice: y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. Mire lo que dice: de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes. ¿Dónde? Allá, en Deuteronomio 11:29. ¿Para qué? Para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Por eso es que los samaritanos tenían una concepción de que era en el monte Gerizim donde estaba la bendición de Dios. Entonces, cuando volvemos acá a Juan, vemos esta conversación y donde Jesús le revela una nueva verdad a ella, una verdad que le va a transformar, que le va a cambiar la forma de pensamiento. Y le dice así, en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Adoraréis al Padre. Fíjese, Jesús le indica a la samaritana que no es necesario, o sea, no importa
el lugar, sino la actitud. No importa el lugar, sino la verdadera adoración. En el versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Allí ese sabéis tiene un fundamento en la parte cognitiva, en la parte del conocimiento. Es decir, ellos estaban adorando lo que no sabían. Pero no es porque ellos sabían que no sabían, sino porque no conocían la verdad. Es como cuando un padre le enseña a su hijo a adorar algo y su hijo crece viendo al papá hacerlo. Pero cuando el niño está grande se va a encontrar con la conciencia de que esto no se debe adorar. Y de repente se va a comenzar a hacer preguntas. Pero él adora lo que no sabe porque me lo enseñaron. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Muchos de nosotros hacemos tal vez cosas que ni siquiera sabemos el porqué de las cosas. Y hacer el pueblo de Samaria, pero no es culpa de la persona como tal, sino de lo que creció viendo. Por eso es que el proceso de aprendizaje es tan importante, porque uno aprende del ejemplo, de lo que ve. Por eso es tan importante que nosotros podamos ser ejemplo. Y el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en todo, es una integralidad. Y tal vez esta mujer creció y adoraba lo que todos adoraban. Y Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Es decir, no hay un conocimiento claro de lo que ustedes adoran. Hay tinieblas en lo que ustedes adoran. Eso es lo que el Señor le quiere decir. Y dice, porque la salvación viene de los judíos. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros lo que sabemos. Es decir, nosotros tenemos claro de quién es Jehová, de quién es el Dios. Pero ustedes no lo saben. Y Jesús no la cuestiona, simplemente le dice, la salvación viene de los judíos. Ahí le estaba dando un tips de lo que era, lo que iba a venir. Y que él mismo era el Mesías. Él se le reveló a esta mujer como Mesías. ¿Y por qué sabemos que se le reveló? Porque ella le llamó Señor. Ella le llamó Señor. Allí hubo una revelación. Y luego le dijo profeta. Bendito sea el Señor. Porque se le reveló a una persona que era indigna para la sociedad, que era señalada por la sociedad. Pero Jesús, en quien todos adquirimos valor, en quien todos podemos encontrar sentido, vida, esperanza, propósito, se le reveló a esta mujer en una conversación de la nada. Y llegaron al Espíritu, bendito sea el Señor. Vamos al versículo 23 y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Ese espíritu está con E minúscula, quiere decir que está vinculado al ser humano, a mi espíritu. Aquí donde reposa el aliento de Jehová, el ruaj, el neuma del Antiguo Testamento, el soplo que nos dio vida, ese lugar que es solo de Dios, que nadie más puede ocupar. Allí Dios quiere que resida la verdadera adoración, reconociendo que Él es Señor, que Él es soberano y que todos nosotros rendimos adoración y le debemos adoración a Él. Esa es la verdad que el Señor viene y le revela a esta mujer y le dice, mira, no importa el lugar, pero sí importa a quien tú adoras. No importa el lugar, pero sí tiene importancia, sí tiene trascendencia la adoración. No importa el lugar, pero sí importa tu actitud respecto al verdadero Dios. Eso fue lo que Jesús le reveló a esta mujer. Bendito sea el Señor. Y aquí establece un nuevo orden Jesús. Aquí establece un nuevo orden de adoración y de oración. Y esto tiene que ver con la oración, con la intimidad, con la parte relacional de nosotros como hijos con nuestro Padre. No importa el lugar,
No importa la actitud que nosotros tengamos frente de que si es en la iglesia, de si es de rodillas, no. Lo importante es la verdadera actitud de que Él es Señor y nosotros le adoramos a Él. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a lo que es la parte de la adoración en espíritu y en verdad. Mire esto, la adoración en espíritu y en verdad es lo que el Padre desea. Y la alabanza es la forma de llegar allí. Hay dos conceptos que son importantes y es que la alabanza es lo que Dios es. Le alabamos por lo que Él es, por lo que Él hace, pero le adoramos por lo que Él es en mi vida. Es en mi vida. Cada quien tiene sus propias experiencias con el Señor, porque esa adoración es la que Jesús quiere. Esa es la meta. La adoración, alabar a Jehová es reconocerlo por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que puede hacer en la vida del otro, por lo que puede hacer en aquel que ni siquiera tiene un lugar en una familia, que ni siquiera tiene un lugar en la sociedad, porque Jesús viene a cambiar la vida de las personas. Y esa es la verdadera concepción que nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios dice en Salmos 25:14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Amén. Y el temor tiene que ver con esa reverencia a mi Padre Celestial, de que no es cualquier cosa, de que no es cualquier relación. Entonces, si vemos hasta este momento, hemos visto lo que es el contexto entre el pueblo samaritano y el pueblo judío. Vemos la necesidad de esta mujer y la forma como Jesús se le revela frente a una necesidad que ella tenía. Cómo Dios se le revela mediante Cristo Jesús, en la humanidad Jesús. Allí, en la necesidad, en la forma en que ella quería concebir algo, pero que no lo conocía. Y luego, como Jesús le muestra la verdadera forma de adoración, en espíritu y en verdad. Y aquí es importante distinguir algo, de que Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Pero Él no es un espíritu digamos, como nosotros lo podemos concebir, como un espíritu que anda por allí. No, Dios es espíritu y su palabra lo aclara. Su palabra hace una distinción entre ese espíritu con E minúscula, que es el que está en nosotros, y Él que es soberano, que es supremo, que es eterno, que es único, que es Señor, y Él es espíritu, y ese espíritu es con E mayúscula. Amén. Es importante que nosotros establezcamos esa diferencia. Ahora, hay una concepción que nosotros tenemos que hacer hoy día, y es cómo nosotros estamos viendo estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos que nos tocó vivir. Si yo les diera a ustedes una hojita a cada uno y le dijera que escribieran 5 enseñanzas que la pandemia les ha dejado, yo estoy segura que no serían 5, que serían muchísimas más. Porque si nosotros comenzamos a analizar todo lo que hemos aprendido en este tiempo, en primer lugar, cuán vulnerables nosotros somos. En segundo lugar, de que no hay distinción, de que todos somos iguales. En tercer lugar, yo pudiera decir que este tiempo nos ha enseñado que aunque a veces decíamos no puedo dejar de hacerlo, tiene que ser ya, tengo que ir ya, y pensábamos que todo andaba así, llegó un momento en el que todo se paró, ¿cierto? Llegó un momento en el que todo se paró y quedamos así. Yo le decía al pastor hace rato que no estábamos preparados para esto, que con todo y las tecnologías, que con todo y los sistemas, a la ciencia, al desarrollo, con todo no estábamos preparados para este tiempo. Nos tocó vivir un tiempo muy difícil y lo estamos viviendo aún. Un tiempo que tuvimos que reinventarnos, tuvimos que buscar una forma de hacer la vida
de hacer iglesia, de hacer trabajo, de hacer escuela. Nadie estaba preparado, no había pasado nunca. Y nos pasó. Y cuando yo estudiaba esta palabra, yo decía, Dios, nos tocó no ir a la iglesia. Nos tocó entender que somos iglesia. Nos tocó entender que ya no puedo depender de un pastor que me ministre. Ahora tengo que buscar mi propia relación. Ahora tengo que nadar, que ver cómo me las arreglo, porque estoy encerrada, estoy sin iglesia, no tengo con quién hablar porque nadie podía salir y nos tocó reinventarnos. Y se me venía mucho esto del monte Gerizim y de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esta mujer y su necesidad es la misma necesidad hoy, ¿cierto? Hay gente que necesita mucho, mucho del Señor. Y peor aún, hay gente que aunque está en Dios, necesita de Dios. Porque a veces nos acostumbramos a vivir enmarcados en conceptos, en verdades a medias. Y tal vez nos dormimos, nos acostumbramos a llegar a la iglesia en un horario, a sentarnos, nos acostumbramos a recibir. Y si usted se pone a pensar, estábamos hasta tan adecuados, no voy a decir autómatas, pero sí nos acostumbramos. Estábamos en un status quo o en una zona de confort. Y estábamos muy tranquilos, muchos se daban el postín, decimos en Venezuela, no sé si se entiende, se daban a la comodidad de hasta quedarse dormidos y en plena prédica. Normal, traigo mis diezmos, traigo mis ofrendas y chao. Y nos vemos el jueves y nos vemos. Y llegó el momento en que ya no nos vimos más. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Llegó el momento donde ya en lo físico ya no estaba el pastor, digamos, allí trayéndonos esa agüita que refrescara nuestra sed, que saciara nuestra necesidad. Y es allí donde hoy yo quiero, así como el Señor me trajo a mí a este punto de reflexión, a este punto de meditación, en el sentido de la meditación de la palabra, de la reflexión, del autoanálisis. Jesús siempre ha estado dispuesto a saciarnos, a llenarnos, pero este momento nos cambió la forma de ser iglesia. Yo recuerdo, nunca lo voy a olvidar, nunca, el día 18 de marzo, que fue el primer servicio online. Yo decía, Dios, ¿cómo lo van a hacer? O sea, ¿cómo van a llevar a la gente a una cultura, gente que ni siquiera sabe manejar un dispositivo, un Facebook? ¿Cómo? Era tan inconcebible, no sé si ustedes lo pueden recordar, y nos cambió, y todo fue así. Pero más que un culto online, que es una gran bendición, porque todos somos bendecidos con la palabra, con videos, con esto, como que entramos en una nueva cultura, una nueva ola. Y ahora todos están como conectados, el servicio online y todo online, y ya como que le agarramos el gusto, el ritmo. Pero Dios quiere más, porque ahora hay otro temor, pastor. Hay otro temor. El temor es que la gente ya se acostumbró al servicio online. Entonces, es tremendo, porque es como, da como un sustito. Ustedes me decían que van a retomar y es una gran bendición.
pero da como un sustito porque ¿sabe cuál es el problema? Que está comprobado en la neurogénesis que el cerebro es el músculo más perezoso. Y cuando el cerebro se acostumbra y se acostumbra y se acostumbra, luego para desaprender y llevarlo a un nuevo estilo, a una nueva forma, cuesta. Y pasó al revés. Pasó de que estábamos en lo físico y nos llevaron al online. Ahora estamos en lo online. Pues sí, porque la gente se conecta y de repente están acostaditos en su casa, relajados. Entonces es un tema porque ya hay una costumbre, ¿no? Hay una costumbre. Yo en lo particular, yo tomo mi Biblia, mi cuaderno y copio la prédica y estoy como que si estuviera en la iglesia. Pues yo digo, cuando me toque volver, tengo que tener la cultura, ¿verdad? Y eso es lo que tal vez ahora se están enfrentando, son las preguntas que hay. Ya estuvimos de acá a un sistema de lo virtual y ahora de lo virtual a lo físico. Pero más allá de todo esto está el punto de que no olvidemos de que aunque yo soy parte de una iglesia, yo soy iglesia. De que Cristo es la plenitud que lo llena todo y eso comienza por mí. Yo les decía de cuántos aprendizajes. Y es que llegaban momentos, y se lo digo en lo particular, momentos en los que a veces yo decía, Dios mío, o sea, no puede ser estas cuatro paredes que uno quiera salir, y llegaba el momento como de desesperarse. Y venía a mí la palabra, pero así: alma mía, solamente en Dios reposa. ¿Y por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y pasó. Pero ¿cuántas personas en este confinamiento quedaron en crisis de pánico? Quedaron en depresiones, quedaron en situaciones que no han podido dominar por sí solas. Porque a veces llevamos a las personas a lugares equivocados. A veces endiosamos a las personas y nos olvidamos de que ese Dios que está en esas personas, llámese líder, llámese como se llame, ese mismo Dios está allí tocando. Ese mismo Dios quiere también morar conmigo. Ese mismo Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros, más allá de que haya un lugar para adorar juntos, porque es importante congregarnos, y cuando se nos llame a congregarnos hay que ir en obediencia porque así lo quiere el Señor. Amén. Y es un proceso que nos tocó vivir y nos adaptamos, pero cuando nos llamen a lo físico tenemos que volver, porque la iglesia tiene que continuar valiente como un ejército unido, siempre, con todo y las comodidades que pueda traer un servicio online. Con todo y todo necesitamos ser iglesia, pero también ser hijos donde el Espíritu Santo more, hijos donde more la palabra, hijos donde more espíritu de entendimiento y espíritu de sabiduría para poder discernir el bien y el mal en estos tiempos. Necesitamos capacitar a la iglesia, cada uno, y no solamente supeditarnos o acostumbrarnos a que haya un potecito que nos traiga el agua y nos alimente, el agua y nos hidrate, sino que nosotros mismos podamos cavar profundo una relación con el Señor. Dios quiere eso, y más en estos tiempos donde bíblicamente, donde en un panorama de la escatología, de los tiempos del porvenir, se vienen tiempos tan peligrosos. Necesitamos reforzar el concepto de identidad como hijos de Dios. Necesitamos entender que esa agua
Es una necesidad constante en nuestra vida, que sin Cristo nos secamos, que si no provocamos, que si no provocamos una dimensión en lo espiritual con su Espíritu Santo, vamos a seguir siendo los mismos. Necesitamos ser transformados, necesitamos reconocer que Él es Señor y el Señor es soberano en la vida de cada uno. Y tenemos que someternos a Él, no solamente a su cuidado, a su protección, a su provisión. Tenemos que someternos a sus mandamientos. Tenemos que salir de la zona de confort y entender que nosotros somos atalayas en este tiempo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa transformación tiene que ser de continuo. No podemos dormirnos. El atalaya tiene que estar despierto. Aleluya. El Señor hoy viene a establecer un tiempo de verdadera adoración. Los que salimos de la pandemia, los valientes, los guerreros, los que Dios ha tenido misericordia y salgamos de esta pospandemia, no podemos ser los mismos. Tenemos que ser portadores de una gloria adecuada en este tiempo. Aleluya. De un agua que no solamente nos sacie, sino de un agua que sacia al que lo necesita. No podemos supeditarnos a cuatro paredes. Tenemos que usar todos los medios para provocar en las personas la necesidad por Jesucristo. Porque ese Cristo no se quedó plasmado en los pergaminos. Es el Cristo que vive dentro de cada uno de nosotros. Y su Espíritu está dentro de nosotros. Y produce esta fuerza. Y produce esta paz. Y produce esa alegría, ese gozo. Aleluya. Que puede llevar a las personas a tener un encuentro, así como esta mujer que no era pueblo, pero que le reconoció y Jesús la aceptó. Jesús le dijo: mira, yo tengo de esta agua que va a provocar en ti un cambio. Aleluya. Y si usted lee más adelante, esta mujer salió a evangelizar. Salió a evangelizar. Pero necesitamos que esta bendita agua llene nuestras vidas todos los días de nuestra vida. No solamente en los tiempos de iglesia, no solamente en los tiempos de culto online, sino que nuestra razón, que nuestra esencia sea Jesús. Como la iglesia primitiva, donde nada ni nadie robaba el primer lugar al Señor. Y donde las personas corrían detrás de esas enseñanzas. La iglesia necesita estar despierta y anhelar, comer de su palabra. Esa palabra que llena, esa palabra que satisface, que responde a mis necesidades, que responde a las inquietudes más profundas de mi alma. Es esta palabra bendita, esta palabra preciosa, donde el ser humano puede encontrar todo lo que necesita, y donde una persona como esta mujer, sin identidad, sin pueblo, digamos, sin un lugar donde pertenecer porque había sido excluida, donde personas como ella también vengan y se gocen y puedan disfrutar. Pero la iglesia tiene que estar de pie, la iglesia tiene que estar atenta, no hay esperar lo que viene, no, la iglesia tiene que provocar. La iglesia tiene que provocar con adoración, y es una adoración que va más allá de lo que nosotros conocemos. Es una adoración en el Espíritu. Por eso es que la palabra del Señor dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ¿qué? Tiene reservadas. Y esas son las que ustedes y nosotros tenemos que arrebatar.
Esas son esas cosas que no han sido reveladas, pero que solo, bendito sea el Señor, se conocen en la intimidad. Allí donde el sueño cuesta, allí donde a veces no queremos estar porque hay mucho que hacer, allí es donde el Señor nos quiere encontrar, en ese lugar secreto, en ese lugar donde nadie más sino nosotros y el Señor sabe, donde ni siquiera el pastor sabe, pero donde yo como hija me encuentro con mi Padre. Más allá de cualquier cosa, lo más importante es esta agua, es esta comida de vida eterna. La palabra del Señor dice que Jesús le habla a los discípulos, le dice: yo soy el agua, yo soy el agua de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, también dice. El que a mí viene no tendrá sed jamás, porque Él es verdadera comida. Él es el que nos puede satisfacer y el que nos puede llevar a nosotros a una relación de intimidad. Pero repito, iglesia, la iglesia tiene que venir al Señor. La iglesia tiene que reencontrarse. La iglesia tiene que volver a sus raíces. La iglesia tiene que volver a la esencia, a la plenitud del que todo lo llena en todo, como dice su palabra, a Cristo Jesús. No a las añadiduras, no a los adornitos, al centro de la adoración, al Mesías, al que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza, a Jesús. A Jesús. Y podremos entonces decir que la pandemia trajo beneficios a nuestras vidas, a cada una de nuestras vidas en lo personal, de que pudimos conocer a un Padre. Sabe que cada uno de los procesos a nosotros nos enseña siempre, ¿verdad? ¿O no? Todo proceso viene para llevarnos a otro nivel. Yo estoy convencida de eso. Nada de parte de Dios viene para destruirnos. Nada. Nada. Todo lo que viene de parte del Señor es bueno. Es bueno. Es bueno. Siempre. Siempre, porque entendemos de que nuestro Padre quiere lo mejor para nosotros, de que en sus promesas nosotros tenemos vida, tenemos todo lo que necesitamos para poder ser personas integrales, para ser personas que le den honor al Señor, que le agraden al Señor como iglesia, pero más allá, ser personas que entienden el propósito por el cual están en este mundo. Cuando usted revisa más adelante de lo que acabamos de leer, la mujer samaritana corrió a anunciar a Jesús. La mujer samaritana corrió a anunciar a Jesús. Un gran descubrimiento. Fue un gran descubrimiento, porque Jesús tocó las puertas de su interior. Jesús abrió su interior y creó en ella la necesidad por lo que no perece, por lo que es eterno. Y hoy ese llamado sigue en pie. Hoy ese llamado sigue en pie. Tiempos peligrosos, muy peligrosos, pero que la gracia y la misericordia de Dios se han aumentado cada día sobre nuestra tierra, se han aumentado cada día sobre las familias. Porque Dios es bueno, Dios es bueno. Y a veces las formas de llamarnos son a veces drásticas, a veces dolorosas, pero el Señor quiere llevarnos a nosotros a otro nivel. Así que para finalizar, iglesia, Dios anhela profundamente tener una relación íntima con cada uno de sus hijos. Dios tiene mucho por compartir, mucho por revelar, pero Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, que entendamos que más allá de cualquier concepto, de cualquier formato, llámese físico, llámese online, más allá, Dios quiere morar en nosotros las 24 horas del día. Dios quiere que le adoremos en espíritu
y en verdad, con conciencia, porque Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos en público hacer cualquier cosa, pero nuestra intimidad solo la conoce Jehová. Y la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Y en ese temor nosotros encontramos sabiduría para poder vivir, para poder avanzar. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Rey soberano, porque tú eres bueno. Señor, danos en esta hora, Dios mío, de esa agua de vida, Señor. Señor amado Dios, a todo aquel que escucha, amado Dios, yo te pido en el nombre de Cristo que tú le bendigas, Dios, donde quiera que se encuentren. Señor amado, trae a ellos, amado Dios, la confirmación de tu palabra, Dios mío. Trae a ellos, amado Dios, que esta agua que salta para vida eterna está disponible hoy, Señor. Que esa agua no se ha acabado, que esa agua eres tú, bendito Jesús, bendito Mesías. Señor amado, en el nombre de Jesucristo yo te pido, Dios mío, que bendigas a cada persona. Señor amado Dios, saca todo dolor, saca toda tristeza, saca toda desesperación, toda cosa que ha traído desesperanza, todo aquello que ha traído decepción, Dios mío. Señor, yo te pido, amado y soberano Rey, que tú traigas esa agua, ese refrigerio para el espíritu de todo aquel que está escuchando, que está mirando, Dios mío, en esta hora, Padre. Señor amado, sé tú trayendo, Dios mío, la confirmación de que este tiempo, amado y soberano Dios, necesita, Dios mío, tu iglesia estar de pie como atalaya, Dios mío, reconociendo tu voz en este tiempo y ser portadora de tus verdades, en el nombre de Jesús. Amado y soberano Dios, yo te ruego, Dios mío, que tú te glorifiques en la vida de cada uno, Señor, y que tú, Dios mío, puedas provocar, Dios mío, una relación íntima, amado Dios, con aquellos que te aman de verdad, con aquellos que temen tu nombre, con aquellos que te reconocen como Señor y Salvador. Espíritu Santo de Dios, llena la vida de cada uno, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios mío, y enséñanos por tu Espíritu a entender, amado Dios, de que es tu palabra, de que es tu agua la que nos da vida, Dios mío. Señor amado Dios, y cuando llegue este tiempo de volver a reunirnos, Padre, que tu iglesia marche gozosa a las casas de oración, a los templos, Dios mío, a adorarte y a bendecirte, amado Dios, Señor. Que tu iglesia no solamente sea iglesia, sino que también, amado Dios, sean tus hijos, Padre, donde tu Espíritu Santo ha de morar, Dios mío. Yo te doy gracias, Dios, por tu palabra, por tu revelación, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.